Buenas noches de parte de la organización Cinco Sentidos y gracias por conectarse de nuevo a un taller este martes. El taller de hoy va a ser el trastorno de procesamiento sensorial y el maestro en casa, promoviendo acercamientos a través de la estimulación temprana, ¿verdad? Queremos verla comenzar esta noche agradeciendo a todos los padres, maestros, cuidadores que están conectados con nosotros, al igual que a los profesionales que trabajan día a día para seguir evaluando a estos niños y trabajan por los niños. ¿Verdad? Agradecemos de manera especial a la doctora Margarita Madichar por ofrecer este taller en la noche de hoy, a la profesora Aida Matos, quien está a cargo del intérprete de señas. También damos las gracias a la a la Universidad Interamericana por permitirnos usar sus facilidades y agradecemos, ¿verdad?, a asesores financieros que siempre están aquí dándonos la mano. ¿Verdad? Pues para hablarles un poquito, tenemos varias alternativas de recaudación de fondos, como lo es nuestro ATH móvil, que pueden ir al símbolo de donar en su ATH móvil y ponen el número 5 sentidos y ahí pues pueden donar alguna cantidad que quieran, ¿verdad? También tenemos el PayPal, que también es 5 numéricos, 5 sentidos PR. Y tenemos nuestros amigos consentidos, que pueden mensualmente poner que si quieren donar $5, mensualmente se pueden inscribir en Amigos Consentidos y entonces pues mensualmente estarían donando a través de esa plataforma, que estos fondos se utilizan pues para estos talleres, para talleres en escuela, diagnósticos, terapias de niños, certificaciones a terapistas ocupacionales, entre otras cosas. Pues la doctora Margarita Marichal posee un PhD con especialidad en Early Childhood Education. Sus áreas de investigación se concentran en el desarrollo de destrezas prosociales, el juego, la relación entre el lenguaje de instrucción y la identidad étnica y el desarrollo de la motricidad, la permanencia de los reflejos primitivos y el trastorno de procesamiento sensorial, entre otros. Actualmente se desempeña como directora del Departamento de Educación y Lenguas Modernas de la Universidad Interamericana de Sintómetro. Ahora los dejo con la doctora para que dé este taller del maestro en casa. Hola, buenas. Qué bueno que están aquí en mi casa, la Universidad Interamericana, y espero que puedan disfrutar y aprender bastante. Quiero enfatizar que el taller va dirigido, como dice el maestro en casa, a padres y que mucho del lenguaje que voy a usar es lenguaje no técnico para que entonces todo el mundo pueda entender lo que estamos diciendo y puedan aprovecharlo. Así que quiero empezar con distinguir entre lo que es estimulación temprana e intervención temprana para que tengan claro que este acercamiento que vamos a dar hoy es de estimulación, que quiere decir que es más un enfoque preventivo, porque intervención se trata más de un enfoque terapéutico y con eso no vamos a estar trabajando. Así que vamos a comenzar. Y quiero primero comenzar definiendo lo que es integración sensorial. Integración sensorial es un enfoque terapéutico que trabaja para ayudar a los individuos a que puedan aprender a procesar esa información sensorial y puedan disfrutar de las actividades cotidianas sin ningún tipo de problema. Y esto es bien importante porque nosotros estamos trabajando con un trastorno de procesamiento sensorial que es el desafío que tienen muchos niños para poder interpretar, procesar y responder de manera adecuada a los estímulos sensoriales. Y muchas veces esa respuesta se da en dos áreas, se da de manera cognitiva o se da de manera motriz o se da de ambas, ¿verdad? Y es una respuesta por lo general inapropiada que no esperaríamos de una persona que no tiene el trastorno. Así que, ¿verdad? Con esto quiero que quede claro que la integración es esa manera en que nosotros vamos a estar trabajando para que los niños que tienen un trastorno puedan ir poco a poco pudiendo discriminar, procesar, identificar mejor y respondiendo de una forma más adecuada esos estímulos ambientales, que es lo primero que recibimos una vez entramos a cualquier tipo de ambiente a través de nuestros sentidos. Aquí, que es el trastorno, para que tengan un poquito más de información, aunque yo sé que en todos los talleres se ha dicho, pero sé que habrá gente que está visitándonos por primera vez. Es una condición neurológica que afecta
la manera en que nosotros procesamos esa información sensorial y varía, ¿verdad? Porque nosotros tenemos 8 sentidos que los vamos a discutir más adelante, pero hay niños que tienen unas reacciones, como les dije, que bien pueden ser conductuales o motrices, que no son apropiadas a la información que están recibiendo por esa incapacidad de discriminar y de organizar y de interpretar. Así que aquí tenemos los tipos de trastorno de procesamiento sensorial. El trastorno de modulación sensorial es el trastorno que quizás más conocemos, porque este tipo de trastorno es la dificultad para regular esas respuestas sensoriales. Por lo tanto, se puede dar en 3 subtipos. En buen español están los avoiders, ¿verdad? Que no voy a hablar de hipo, hiper, pero los avoiders son los niños que evitan ciertos estímulos sensoriales porque la intensidad del estímulo no la pueden procesar de forma adecuada. Y esto sería el niño, el avoider, que por ejemplo escucha un ruido y tiene el sentido auditivo quizás más afectado y sale corriendo, que sería la respuesta motora, o se cubre los oídos, que sería la respuesta a lo mejor cognitiva ante un estímulo que él no puede interpretar y procesar de forma adecuada. Pero están los que no responden de forma adecuada, que es un niño que no muchas veces puede discernir entre la intensidad del estímulo, y entonces están los seekers, que son los que buscan esa estimulación constante. Ese es el que viene corriendo y se choca contra el otro niño sin saber, ¿verdad?, cuáles pueden ser las implicaciones en términos de riesgos, porque no puede medirlos, ¿verdad? Esa interpretación es bien vaga. También tenemos el trastorno de base sensorial, que tiene que ver con todo lo que es equilibrio, coordinación, habilidades motrices. Ahí está la dispraxia, ahí también tenemos los problemas posturales, ¿verdad? La dispraxia es toda la parte de la organización motriz, cómo hago para amarrarme un botón, para amarrarme los zapatos al comer, ¿verdad? Cómo yo organizo todas esas destrezas. Y está también el trastorno de discriminación sensorial, que son aquellos niños que entonces tienen mucho problema interpretando diferencias sutiles entre estímulos. Así que si, por ejemplo, yo le tapara los ojos a un niño y le metiera la mano en una caja y le digo, con tu tacto, trata de darme cuál es el elefante, por ejemplo, se le va a hacer bien difícil discriminar si hay otra réplica de un animal que tiene algo similar. Así que, como pueden ver, esto es bien complejo y nosotros sabemos que un niño puede tener dentro del trastorno de modulación sensorial hasta 8 combinaciones diferentes, porque puede ser avoider, ¿verdad?, el que evita estímulos a lo mejor en un área, en el área visual, pero puede ser un seeker auditivo. Y así por el estilo. Y lo mismo, puede haber un niño que tenga la totalidad de los 3 tipos del trastorno, y ese niño sería un niño bien comprometido. Así que es difícil diagnosticar y mucho más difícil es trabajar con un niño dentro del trastorno de procesamiento sensorial. Y aunque esto es una inmadurez neurológica, es algo con lo que tenemos que aprender a vivir, porque no podemos decir, mira, se curó, ¿verdad? Porque hay bastantes investigaciones ya que han determinado que sí, que hay unos cambios a nivel de estructuras del cerebro. Así que vamos ahora a discutir cuáles son los sentidos, porque en la escuela siempre nos enseñan 5 sentidos y hay muchas canciones de los 5 sentidos, pero en realidad son 8. Los 5 sentidos conocidos, yo creo que ustedes ninguno tiene problema: vista, oído, tacto, gusto, olfato. Pero los 5 sentidos internos para muchas personas son nuevos, nunca los habían escuchado. Ahí está el sentido vestibular, que es el sentido de equilibrio y movimiento que está en nuestro oído interno, el propioceptivo, que es el sentido de la conciencia corporal, que es el que nos dice dónde están las partes de nuestro cuerpo, y entonces está el sentido interoceptivo, que es el único que nos da información interna, no del ambiente externo, sino de interna, ¿verdad? Son las señales que emite nuestro propio cuerpo, como tengo hambre, o a lo mejor como y no siento saciedad porque no recibo, ¿verdad? No puedo interpretar ese sentido de que ya estoy lleno, o tengo que ir al baño, pues no, ¿verdad?, no lo puedo controlar. Así que quiero que vayan viendo la complejidad antes de entrar a lo que nos toca hoy, que sería básicamente cómo en la casa podemos estimular a nuestros niños.
Pues, ¿qué ha pasado en las últimas décadas, verdad? Y esto quizás pudieran decir, ay, Dios mío, esto es en base científica o no. Es una interpretación un poco personal de mi parte como educadora, que llevo tantos años trabajando con esto. Pues miren, ha habido cambios drásticos en la demografía, ¿verdad? Vemos que hay un cambio, cambios en la estructura familiar, cambios en la planificación urbana. Cuando yo me criaba, uno estaba en la calle todo el tiempo, corriendo, tirando piedras, árboles, corriendo bicicleta. La planificación urbana de ahora en muchos edificios, walk-ups, ha habido un aumento quizás en la criminalidad, la gente no sale. Y además ha habido avances tecnológicos que están accesibles a todo el mundo, especialmente la tecnología digital, ¿verdad? Todo el mundo, por más carencia económica que tenga, tiene un celular inteligente. Así que esos, entre otros, son cosas que debemos ir evaluando. Entre esos cambios también en las últimas décadas, uno muy particular es que los millennials se han convertido en padres. Y aunque uno no lo crea, hay unos cambios bien dramáticos en los estilos de crianza. Los millennials tienen menos niños, y también entendemos que es por la cuestión económica, ¿verdad? Las redes sociales y el internet dictaminan en gran medida cómo crían a sus hijos, están acostumbrados a esa crianza tipo helicóptero, que es ese control sobre mi niño, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Qué hace? Le tienen un relojito que lo pueden traquear en el teléfono también. Y además los millennials dependen de la tecnología para todo. Y una de las cosas es que se promueve mucho el individualismo. Por otro lado, una de las cosas que ha pasado en la última década es este estudio de la Universidad de San Francisco, de California en San Francisco, donde se encuentra que sí hay unos cambios en las estructuras, en las microestructuras del cerebro, que afectan la manera en que se transmite, ¿verdad? Esas conexiones que transmiten los estímulos, y eso va a dilatar el proceso de la interpretación, y eso para mí es un cambio significativo o un hallazgo significativo, porque por fin podemos distinguir que hay una diferencia entre el ADHD, el TPS y el espectro autista, que hasta hace poco, ¿verdad? Ha habido un debate bien grande, y ahora mismo la comunidad científica está bien dividida, porque hasta en el DSM-5, el trastorno de procesamiento sensorial, sale como una condición comórbida y no se ha identificado como una condición única, ¿verdad? Que puede existir sin estar acompañada de otras condiciones, pero este estudio nos dice que sí, que han encontrado que hay unas diferencias bien marcadas en la materia blanca que lo distinguen de lo que hay en un cerebro de un niño en el espectro o ADHD. Así que son muchos cambios que nos están reafirmando una vez más que el trastorno de procesamiento sensorial existe, y existe como condición única. Otras consideraciones ¿verdad? De estas últimas décadas es que ha aumentado el tiempo de pantalla, el screen time, y nosotros sabemos que un factor de riesgo es que un niño en esa edad de 2 años o antes esté expuesto a la pantalla por periodos prolongados. Y de eso yo quisiera entrar un poquito, ¿verdad? Porque hasta en los preescolares nosotros estamos viendo que todo es digital, todo son pantallas inteligentes. Sin embargo, en otros países muy avanzados del norte de Europa estamos viendo que se están distanciando cada vez más de esa exposición a medios digitales a temprana edad, porque saben las consecuencias funestas que pudieran tener. Y aquí lo vemos como al revés. ¡Ay, qué chévere! Esa escuela tiene medios digitales, ahí es que voy a poner al mío, sin considerar que ese cerebro que usted tiene le toma en evolucionar un montón de siglos. Tú sabes, nosotros seguimos aprendiendo como aprendíamos hace 40 años. Lo que haya ahora unos medios digitales que están más accesibles no quiere decir que ha cambiado la forma en cómo aprendemos, y estamos limitando a los niños a unas experiencias que deberían tener y no las están teniendo, las estamos sustituyendo por unas que pueden ser llamativas y divertidas, pero no necesariamente propenden el desarrollo. Así que otra de las cosas es la pobre exposición al juego motor, que me preocupa de manera muy personal, porque mi primera profesión es educación física. Y yo he visto que no hay periodos en las escuelas ni en muchos centros de cuidado
de infantes y de niños, ¿verdad?, en edad temprana, donde se promueva el juego motor, especialmente el juego motor grueso. Y nosotros sabemos que primero me muevo y después pienso, y estamos haciéndolo todo invertido. Y esa es una gran preocupación, y fíjense que los sistemas vestibulares y propioceptivos, la integración se da así. Yo recuerdo cuando yo en la cama de mi mamá, eso era vueltas de carnero y uno se escocotaba, y el tipo de juego en edad temprana era un juego básicamente motor. Y estábamos todo el tiempo en movimiento, es una de las características de desarrollo de los niños en edad temprana, y sin embargo cuando superviso práctica docente en preescolar, veo que esos niños están todo el día sentados y el periodo de patio es 15 minutos en un patio contenido, ¿verdad? Me refiero a un espacio muy limitado para que los niños puedan moverse con libertad suficiente como para explorar su cuerpo y exponerlo a las actividades que necesitan para ese desarrollo y más que nada esa influencia hacia o acercamiento hacia la integración sensorial. Así que con eso vamos al maestro en casa. Este slide que están viendo ahí no es otra cosa que ilustrarle que los grandes teóricos del aprendizaje y el desarrollo también tienen esa misma visión, ¿verdad? De que no solamente hay que darle una oportunidad al niño para que él descubra las cosas, pero que también ese apoyo del adulto es importantísimo, ¿verdad? Y no queremos que este pequeño taller se convierta como en un regaño. Ay, ¿qué hice? Lo que quiero es que sepan que ahora muchas de las cosas que nosotros podríamos hacer en la casa para estimular a los niños desde que nacen, las estamos dejando para la escuela. Pero en la escuela no pasan tampoco. Así que si se ven ahí, tenemos varios de esos teóricos. Jean Piaget, cuando le enseñas a un niño algo, le quitas siempre su oportunidad de descubrirlo por sí mismo. Nuestro sistema tradicional es Teacher Center, no Student Center. Así que el maestro dice cómo, y el nene está ahí como un receptor. La relación con el TPS es que ustedes como padres pueden facilitarle experiencias adaptadas que respeten el ritmo de crecimiento y desarrollo de ese niño. Y a veces queremos esa prisa, yo siempre digo, menos es más. Y además, si usted conoce cuál es el ritmo del desarrollo, miran, el nene no va a aprender a leer a los 3 años porque no está listo. Pero cuando esté listo va a aprender bien rápido. ¿Por qué tenemos que presionarlo? Ahora más que estamos viviendo en unos momentos tan difíciles y esa presión excesiva en los niños, uno cree que no, pero tienen sus, ¿verdad?, sus consecuencias. Así que ahí tienen varios que pueden mirar. Bronfenbrenner, la familia es el microsistema más influyente en el desarrollo del niño. Por eso es que estamos hablando del maestro en casa. María Montessori, la mejor enseñanza es la que utiliza la menor cantidad de palabras necesarias para la tarea. El aprendizaje comienza mucho antes que la educación formal. Todo esto comienza en casa. Y me encantó, el de Howard Hendricks, porque no podemos dejar aparte el desarrollo socioemocional, ¿verdad? Ese aprendizaje de corazón a corazón, y es bien importante para los padres de niños con trastorno de procesamiento sensorial y sin trastorno también, que le den ese espacio al niño para que él se sienta aceptado, que confíe en sus propias, ¿verdad?, cualidades, que esté listo para enfrentar no solamente la vida, pero también la escuela, ¿verdad?, que es una situación que nosotros estamos viendo todos los días. El niño ya llega con un sentido de autoestima muy bajito porque no le damos ni oportunidad de expresarse o de aceptar las cosas que él puede hacer. Así que eso es bien, bien importante, la enseñanza desde el corazón. Así que aquí, a modo de un poquito de resumir, el pensamiento del niño ocurre en la medida en que el mentor participa compartiendo experiencias sociales y explorando con él. Y en este caso, el mentor nos referimos al maestro en casa, el padre, el abuelo, esas primeras experiencias. Y también la intencionalidad, ¿verdad? Ese tiempo
que a veces es poquito, porque uno dice, Dios, es que yo trabajo toda la semana y no tengo mucho tiempo cuando llego, pero ese tiempo tiene que ser intencional. Yo tengo que saber que le voy a leer un cuento antes de dormir, porque no solamente voy a compartir un tiempo de calidad con él, también lo estoy estimulando, ¿verdad? Memoria auditiva, visión, tacto, un montón de otras cosas que son necesarias para toda esa integración. Así que esto es más o menos lo mismo, ¿verdad? La intencionalidad requiere que tengamos ese conocimiento de cómo aprenden los niños y de que cómo nosotros podemos facilitar el aprendizaje. Bien, bien importante. Y ahora miren, con la tecnología que nosotros tenemos, que a veces no la usamos de forma adecuada, pero es una fuente de información inmediata. ¿Cómo yo puedo, de alguna forma u otra, ayudar a mi nene a lograr, ¿verdad?, ciertas destrezas? Y de esa manera también estoy ayudando a esa integración sensorial, porque esta integración sensorial, aunque es un enfoque terapéutico, se da a través de actividades de juego. Yo a veces pienso, wow, uno paga tanto ahora por tantos especialistas, ¿verdad? Pero si usted viene a ver, muchas de las actividades que hacen los especialistas son actividades que nosotros podemos hacer en el hogar con nuestros niños si tuviéramos un poco más de conocimiento, ¿verdad? No hacerlas así. Y otra cosa es que todo lo pagamos. Pagamos para que vaya al juego de pelota desde los 3 años. Pero a los 3 años lo tienen parado así en el right field y en realidad no se mueve, no es lo que necesitamos buscar en términos de desarrollo de motricidad. Así que a veces es mejor irnos con ellos ese sábado en vez de ponerlo en un parque de pelota 3 horas con un uniforme caliente, aburrido el pobre muchachito, irnos a un parque con ellos, a la playa, a movernos, a explorar, a subir montes, a hacer otro tipo de actividad donde se da ese proceso también de empatía y de intimidad con el padre, que es tan importante para el desarrollo de esa confianza y estima y de creer en su potencial. Así que vamos ahora al propósito del taller, un poquito tarde, pero quería trabajarles ese preámbulo para que vea que estas son actividades bien simples, pero son actividades que de una manera divertida, actividades básicamente lúdicas, nosotros podemos ir desarrollando diferentes destrezas, aprestando al niño en términos ¿verdad?, de las destrezas que va a necesitar eventualmente para la escuela, reforzando la integración sensorial y promoviendo ese espacio de confianza entre el adulto y el niño. Así que estas las dividí ¿verdad?, según las diferentes áreas, para que tengan una idea. Quizás podemos dar otro taller, Valeria, donde entonces sea hacer los diferentes manipulativos o demostrar realmente las actividades para que los papás, los abuelos, los tíos, los cuidadores, todo el mundo aprenda y podamos hacer ese tipo de actividad divertida sin tener que invertir mucho dinero, porque todo lo que nosotros trabajamos del maestro en casa es con lo que tengo en casa también, que no requiere grandes gastos. Así que dentro de esas actividades oculomotrices que se pueden definir como aquellas habilidades que nos permiten realizar actividades en las que utilizamos los ojos de manera simultánea y las manos, y fíjense la importancia que tienen, porque son importantes para la ejecución de la lectura y la escritura, que es uno de los problemas más grandes que estamos teniendo ahora mismo en los niveles elementales, y también para hacer otro tipo de actividades de motricidad fina y gruesas a su vez. Pues ahí tenemos, entre unas cosas, y si se fijan, el niño tiene algo en la mano, pero es para entrarlo mientras el cuidador mueve la ficha que tiene, pues el niño tendría que penetrarla, ¿verdad? Esa es una actividad oculomotriz. Pero hay actividades oculomotrices que usted pudiera encontrar en muchas cosas, como esta, que es bien simple también, que es el figure ground, es tener un campo visual bien cargado y entonces usted pedirle que vaya encontrando diferentes objetos. Y en esto, los libros esos iSpy, que hay hasta digitales, son buenísimos porque usted tiene que discriminar, ¿verdad?, entre ese ambiente. Y hay otro tipo de cosas que puede usar, como en una revista. Vamos a encontrar en este párrafo X letras. Y usted está trabajando esa parte del figure ground, que es encontrar algo en un ambiente visualmente cargado.
Esta de seguir el títere u otro objeto, ¿verdad? Usted lo mueve izquierda, derecha. Hablamos de un títere de dedo porque yo estoy pensando en mi población de niñez temprana, los más pequeñitos, lo pueden mover hacia arriba y hacia abajo, pero es ese seguimiento visual, que es uno de los problemas más grandes que estamos viendo en la escuela porque queremos que los niños lean cuando todavía no pueden coordinar el movimiento fino de los ojos. Y entonces lo que creamos es un problema de lectura. En vez de estimular, ay, va a leer en kinder, pues no está listo. No todos están listos, porque ese concepto de readiness es bien individual. Y a la misma vez, usted pensaría que no, pero hablamos de la visión como uno de los 5 sentidos que ya todo el mundo conoce, y esa es la mayor parte de la información. Cuando él vaya a la escuela, 95% de la información académica que va a recibir es visual, y si él no puede integrar esa información, procesarla y responder acorde, ya va a tener problemas también en la escuela. Dentro de las actividades oral motoras, que dentro de esas destrezas está hablar con fluidez, alimentarnos, una destreza muy importante, pues ahí están los músculos faciales, la lengua, paladar, mandíbula, los dientes tienen también una función en la enunciación, muchas cosas. Ahí hay un montón de actividades bien divertidas, que, ¿verdad? A lo mejor usted pensaría que no, pero eso de chupar de un sorbeto, usted tiene que hacer, ¿verdad? Y entonces ahí trabaja toda esa parte oral motor, y hay sorbetos que tienen muchas vueltas, que venden por ahí. Téngale muchos sorbetos. Y uno pensaría, a veces tú ves unos nenitos, ay, qué lindo con esos cachetitos, y los tiene bien caídos. Y probablemente ese nene es un drooler, se babea. ¿Sabes? Que son maneras de yo trabajar eso, y a lo mejor tiene también, usted no se ha dado cuenta, pero propioceptivo y está mordiendo todas las cosas, ¿verdad? Pues, ¿por qué no tener el sorbetito de vez en cuando para succionar? O soplar las bombas de jabón, que nosotros podemos hacer también con diferentes objetos del hogar, no necesariamente tienes que ser comprado, porque podemos hacer la mezcla con jabón de fregar y agua. Así que hay muchas cosas que son bien divertidas para los niños, y usted los puede poner si quiere, ¿verdad? Llevarle un poquito más de apresto escolar. ¿Cuántas bombas pudiste soplar? Y usted va a ver cuántos niños hacen y lo que hacen es escupir, porque en realidad esto no se ha trabajado. Y es bien importante a la hora de que cuando ellos vayan a alimentarse, no solamente para hablar. Juegos de este tipo donde se exageran expresiones faciales, abrir la boca, sacar la lengua, apretar los labios, tirar besos, que uno lo puede hacer, buenos días, mi amor, ¿cómo estás? Y que el niño se acostumbre, y sin saber es un juego, y usted está estimulando, ¿verdad?, ese aparato oral motor. Así que todo eso lo podemos hacer de una forma, como uno diría, orgánica, que no tiene que forzarlo, ¿verdad?, de algo bien natural. Lo mismo, la goma de mascar, el chicle, como nosotros le decimos. La gente pensaría que no, pero cuando usted mastica chicle, después de mucho rato, usted siente que ese masseter está... Y hay muchas formas de trabajar estas cosas, los gummies. Es verdad que usted dice, ay, pero está consumiendo mucho azúcar, entonces, pues quizás podemos hacer los gummies en la casa con gelatina sin sabor, que es sugar free, y entonces buscar alternativas para entonces no contribuir a otro problema, que sería un problema de nutrición, dándoles cantidades exageradas de azúcar. Pero hay muchas cosas, lo de lamer, ¿verdad? O ponerle algo, peanut butter, si el niño no es alérgico, o algo en el paladar que tenga que forzar a hacer eso, o ponerle quizás en una cuchara y tenga que... O las paletas, que ustedes saben, de nuevo, el issue es el azúcar, pero buscar forma. Así que hay muchas maneras de trabajar ese aparato oral motor en la casa de forma divertida. Esto es el abecedario fonéticamente, ¿verdad? Pero miren las expresiones como de la boca, como pues le va a ayudar, porque nosotros tenemos que desarrollar toda esa conciencia fonológica para poder aprender a hablar, a leer, que es bien importante, y es uno de los problemas, como les dije, más comunes ahora mismo en la escuela primaria, pues, pero es divertido también porque cómo tú vas trabajando, ¿verdad?, la manera en que estás gesticulando.
usar la lengua para lamer. El pixie dust es el polvito ese que venía en unos sorbetos, que uno se lo echaba en la mano y uno... Los dulces agrios, esos que tienen el pelito arriba, no sé, no me acuerdo cómo se llaman, pero son unos dulces Sour Patch Boys o algo así, Kids, que uno se lo chupa y uno... Pero son maneras en que, de una forma sin ellos saberlo, estamos intencionalmente trabajando ese aparato oral motor. Y lo mismo, repetir sonidos de animales o de objetos en el ambiente. ¿Cómo hace el inodoro cuando se baja? Y a la misma vez no solo estamos trabajando ese, estamos repitiendo un sonido que si hay un niño que a lo mejor es un avoider auditivo, pues lo vamos más o menos integrando de una manera un poco, ¿verdad?, más sutil. En términos de la grafomotricidad, ¿verdad?, que es lo que tiene que ver todo con las representaciones para escribir eventualmente, pues aquí es bien importante la parte, bueno, lo dice grafo, de grafías, del trazo y motricidad, la parte de la motricidad, porque la escritura depende de la fortaleza que nosotros tenemos en todo el torso. Eso incluye, ¿verdad?, torso, hombro, brazo. En realidad hablamos de la escritura como una destreza motor fina, pero es una destreza mixta porque depende de la motricidad gruesa, ¿verdad?, de esa fortaleza para tener una buena postura y entonces poder empezar a tirar esos trazos. Así que entre las actividades que podemos hacer ahí, esto es bien importante antes de ir a las actividades, no solo es la buena postura, es la retroalimentación sensorial, porque cuando el niño agarra el instrumento de escritura, igual que fuera el instrumento de alimentación, si él no puede discriminar esa información que viene de la presión que él hace, va a partir la punta todo el tiempo. O a lo mejor va a escribir en el aire que tú ni lo ves. Así que fíjense cómo incide toda esta cuestión de integración sensorial en todo lo que nosotros hacemos, que no solamente se benefician los niños con TPS, sino cualquier niño que no tenga ningún tipo de condición. Y aquí vamos a empezar pues con los agarres. Así que, ¿qué podemos hacer para fortalecer esos agarres? Que ya el CDC hace 3 años nos dijo, mira, el agarre maduro ya no es a los 3 o 4 años, el agarre maduro se espera ahora a los 6 años y nosotros seguimos forzando desde preescolar a que agarren un lápiz y escriban su nombre. Pues podemos colocar diferentes objetos pequeñitos en platos, darles pinza o utilizar sus propios dedos y siempre hacer el ejercicio moviendo el objeto de izquierda a derecha, porque así es que nosotros leemos y también escribimos. También puede darle los finger foods para que el niño se obligue a buscar, ¿verdad?, el alimento y llevárselo a la boca. Y si tratamos de darle un instrumento de escritura, aunque siempre buscan el lápiz bien grandote, yo preferiría el lápiz pequeñito porque el niño se obliga a agarrarlo con la pinza. Así que hay muchas cosas que podemos hacer en términos de grafomotricidad, en términos de arcos palmares, que es todo esto, y bilateralidad, que es la utilización de las dos partes del cuerpo, ya sean los dos miembros superiores o inferiores. Pues una de las cosas chéveres es las carreras de gateo. Y usted puede integrar no solo carreras de gateo, soplo a la misma vez. Así que yo puedo poner el nene, tirarle una plumita al piso y que él la tenga que ir soplando mientras va gateando con las manos flat en el piso y la lleve la pluma soplando hasta el otro lado. De ahí estoy trabajando arcos palmares, bilateralidad y a la misma vez destrezas oral motoras. Así que hay muchas combinaciones que podemos hacer. Las carretillas, que ya yo no he visto a nadie haciendo carretillas, es más, yo creo que si un niño hace carretilla no va a tener suficiente fuerza en la parte superior del cuerpo y se va a caer porque no los hemos expuesto a esas actividades de motricidad, pero es la que tú le agarras las piernas y él va con los brazos nada más y las manos en el piso arrastrándose y uno lo va llevando así, ¿verdad? Eso nosotros lo hacíamos todo el tiempo en nuestro momento, pero igual hacíamos los monkey bars, damos volteretas en las vigas aquellas, o sea que hay muchas cosas. Pasar objetos o monedas de una mano a otra sería, ¿verdad?, lo cojo y lo pongo. Ustedes se acuerdan de los jacks
los papás, a lo mejor como estos papás son jóvenes, pero los papás más viejitos o los abuelos, porque Jacks es un juego que también trabaja coordinación ojo-mano, trabaja bilateralidad, trabaja conjuntos, trabaja muchas cosas y ya nadie lo juega y yo lo traigo a donde mis estudiantes universitarias. Yo digo, vamos a jugar Jacks para que usted vea todo lo que usted va a trabajar con esos Jacks. Tiran la bola para abajo en vez de tirarla para arriba, les rebota 2 o 3 veces. Yo digo, Dios mío, ¿pero qué es esto? Si este es el mejor juego, este es un juego de matemáticas que integra todas esas otras destrezas. Miren, lo mismo, todos esos juegos de mano, 4 elefantes, que eso conlleva una coordinación brutal. Había 1000 canciones, había una de un chino cayó en un pozo, las tripas se hicieron agua, porque uno como un niño, uno sigue cambiando las canciones, eso es parte de lo que es el folclore, ¿verdad? Que el niño le da su propio matiz y lo va cambiando. Todos esos juegos los hemos eliminado. Son juegos súper importantes para la integración sensorial y para desarrollar todo este tipo de destrezas que los podemos traer. Son bien divertidos. Cuando yo voy a las escuelas le enseño el simple a los nenes y los nenes, Marichal, Marichal, cada vez que me ven, vamos a hacer el juego de mano. O sea, son juegos divertidos y son juegos que están trabajando todo el tiempo algo que nosotros pensamos que nosotros no lo podemos trabajar, que tenemos que pagarle necesariamente a un profesional de la salud para que venga a hacer algo que podemos hacer también en casa y el profesional entonces trabajar con áreas ya más definidas, ¿verdad? Pero ese primer comienzo es del maestro en casa. El Mr. Ball que ven ahí, que es una bolita de tenis, esa bolita de tenis con una cuchillita, usted le hace una apertura y este movimiento de apretar va a provocar que la bola se abra, pero el niño tiene que trabajar toda esa musculatura fina porque es bastante duro y a la misma vez, por ejemplo, usted lo va a alimentar. Así que está trabajando ambas manos y lo invierte. Lo trabaja primero con la derecha y lo alimenta con la izquierda y después el otro lado y lo puede personalizar, ponerle ojos, pelo, un montón de cosas que lo hagan divertido y usted puede decir todos los días, mira, todos los días, José, antes de ir a comer, vamos a darle comida a Mr. Ball o a como usted le llame. Y de esa manera está trabajando de una forma divertida, ¿verdad? Lúdica, sin que el niño se entere, pero usted esté intencionado, que es lo que dijimos al principio. Si yo sé lo que mi hijo necesita en términos de su desarrollo, entonces yo puedo planificar para eso. Otras actividades son las actividades con las pinzas, las actividades de los goteros, las actividades de los atomizadores, que usted los puede comprar en diferentes tamaños. Vamos a echarle agua a las matas, pero este movimiento es bien importante para trabajar después los agarres. Así que hay muchas maneras. El de los palillos de dientes es que usted coge esas bandejas de frutas o de carne, las lava bien, les hace con un marcador, les puede hacer figuras geométricas, letras, muchas cosas, y el niño con el palillo, pues entonces va a perforar. Y ahí está trabajando también ese movimiento de la pinza. La alcancía, antes todo el mundo tenía un cerdito, pero la alcancía es importante porque si usted se fija, todavía yo he visto niños en primer grado que tratan de coger las cosas así, porque no pueden individualizar el funcionamiento de cada dedo. Así que regálele una alcancía y todos esos chavitos prietos que ya nadie quiere porque piensan que no valen nada, los va sacando en un pote y se los pone ahí para que él los tenga que poner dentro de la alcancía. Y eso lo hacemos en la casa, no tenemos que ir a la escuela para eso. Juegos como Operation, ¿se acuerdan de Operation? Que es el juego del muñequito así y hay que sacar el huesito, pero es un juego de mucha precisión y más bien trabaja ese agarre de pinza. De hecho, es una pinza lo que uno utiliza para sacar el huesito y si el niño no tiene esa destreza, le va a... Claro, si el niño es muy pequeño, le va a sonar todo el tiempo, el nivel de frustración va a ser más alto y no lo va a querer jugar. Eso es un juego que uno jugaría con niños que están en escuela elemental. Juegos cantados donde tenga que tocar cada dedo con su pulgar,
que usted se los puede inventar, poner cinta adhesiva con la parte de pegamento hacia afuera y tirar cositas para que con todos los dedos tenga que coger las cositas del piso, y después si quiere ponerle matemáticas, pues vamos a contar cuántas recogiste con cada dedo, pero es bien divertido. Póngale cositas de esas de brillo que venden, que se echan en las bolsitas, que él tenga que cogerlas o ella. Coordinación bilateral y cruzar la línea media del cuerpo, como les dije, es bien importante para leer y escribir, pero también para coordinar todo ese, ¿verdad? Integrar juegos de manos, que ya lo dijimos, pero usar el rodillo para amasar, o cualquier actividad donde yo tenga que estar usando los dos miembros de manera simultánea. Brincar cuica es otra actividad que vamos a estar trabajando eso. Tocarse la oreja izquierda con la mano derecha. ¿Verdad? Todos esos juegos que hay, hasta unos libros de Brain Gym donde usted trabaja los dos hemisferios simultáneamente, porque está haciendo como que hace así con una y con la otra, ¿verdad? Y son juegos divertidos, uno se va a reír muchísimo, a lo mejor usted no lo puede hacer y el nene sí, y todo el mundo se va a reír. Y hay sin fin de actividades. Otras actividades que podríamos definir sería que le hagan un manicure y un pedicure. Y ahí estamos integrando lo visual, de la pintura del esmalte, el olfato, ¿verdad? Muchas cosas, que le den un masaje con una loción que tenga un olor también relajante, que se lo den a usted o usted también dárselo al niño, que limpie. En Montessori, que es una pedagogía, ¿verdad?, muy utilizada y que estamos tratando, el Departamento de Educación está tratando de cada vez abrir más escuelas Montessori. Vida práctica es quizás la parte más importante, que es la parte en que ellos limpian, y tiene que limpiar de manera circular porque las letras que usted va a escribir después son así. Ellos tienen que botar la basura, que es una actividad completamente propioceptiva. O sea, es una manera bien fácil en la que podemos integrar. Pero si se acuerdan, yo les dije ahorita que una de las cosas son los helicopter parenting, eso, de tener ese control absoluto, que queremos proteger a esos niños y tenerlos, ¿verdad?, en una esfera donde nadie los toque. Ay, no, no toques la basura. Tenemos que volver a exponer, y siempre son riesgos con cautela que tenemos que tomar, pero tenemos que volver a incluir riesgos en nuestra vida diaria. El patio puede ser un área bien arriesgada, pero miren, todos los niños se han rajado la cabeza, ¿sabes? O se han pelado las rodillas, pero no los podemos tratar de proteger tanto que de alguna manera estemos promoviendo una discapacidad, ¿verdad? Porque los estamos aislando de manera que ellos no pueden ni siquiera controlar su propio cuerpo, ni responder a señales a las que han estado ajenos, que son esos estímulos sensoriales que estamos recibiendo todo el tiempo. Así que haga bolas de papel, que haga letras con sus manos en sign language, eso es súper importante, que con los binoculares mire, todo eso está trabajando de una manera u otra sus manos, que utilice esponjas, esa textura que es bien diferente, las actividades con arroz, con harina, con avena, ¿verdad? Es una manera de exponerlos a diferentes texturas a través del tacto. Expóngalos a hacer jugo de China, que sean ellos los que expriman, o que saquen los gandules. Ahora que viene Navidad, compre los gandules en la vaina y póngalos a desgranar las vainitas de gandules. Todas esas actividades que podemos hacer en el hogar son actividades que, aunque usted no lo crea, propenden la integración sensorial. Estas actividades con los chiquititos, de meter cosas, ahí tienen abajo el manicure. En términos de pensamiento lógico-matemático, pues actividades que podemos hacer, y ahí tienen las destrezas, ¿verdad? Numerales, operaciones. Poner la mesa. Poner la mesa trabaja este concepto de que yo tengo 3 personas, pues son 3 platos, 3 tenedores,
3 vasos, ¿verdad? Pero le da una responsabilidad, además que tiene que cargar ese material, que ahí estaríamos integrando la parte propioceptiva también. Tener un calendario para ir marcando con ellos cómo va transcurriendo, ¿verdad? La semana, el mes. También las barras esas de medida, mira, has crecido tanto. Y ellos, ¿verdad? Lo de los cuantificadores, dame más. Dame otra galleta, quiero más, una cucharada de arroz, pues quiero un poco más, menos, bastante, mucho. Pero permítaselo, yo antes iba a Head Start hace mucho tiempo, los niños se servían, ahora no se sirven. No sé si es porque pues por consideraciones de sanidad o si es por cuestiones de que se tardan demasiado tiempo, porque de nuevo tenemos esta prisa en la crianza que a veces no esperamos ni la respuesta del niño. Si no la da rápido, uno se lo dice, porque uno se desespera. ¿Qué día es hoy? El nene se tarda 2 segundos y uno, hoy es lunes. Y tenemos que aprender a que con los niños hay que tener paciencia, hay que tener tolerancia, hay que tener empatía. Así que eso de permitirles que ellos mismos se sirvan promueve autonomía, pero también promueve el contacto con actividades que son totalmente sensoriales. Que cuente las piezas de ropa cuando se las ponga y que las escoja él. Porque miren, muchas veces, yo recuerdo cuando mi hija nació que le regalaron muchas cosas de esas que se ponen en la cabeza, cintas, y yo no le puse, bellas, hermosas, yo no le puse ninguna porque eso a mí me da como que piquiña, yo tengo mis cositas, pero quién sabe que a ella le hubiera gustado si ella las hubiera podido escoger y yo no las hubiera estado escogiendo por ella. Presentarle problemas verbales para que los tengan que resolver. Ponerlos a doblar ropa o a sortear la ropa antes de llevarla a lavar. Toda la blanca va aquí, las de colores, aparear las medias. Es cuestión de darle esa oportunidad y esa exposición de estar en contacto con cosas que van a promover su desarrollo de aprendizaje, pero también los exponen sensorialmente. En términos de medición, cuál es más grande, más pequeña, proveer reglas, cintas métricas, palitos que te ayuden en la cocina, sea tu asistente de chef, hagan recetas juntos. ¿Qué más? Vocabulario de estimación, pero lo de las recetas es buenísimo porque la parte sensorial táctil, pues es bien bueno que él esté en contacto con todo eso. Y ahí tienen varios ejemplos, trabajando con los granos secos, ¿verdad? Que es una textura diferente. Las bandejas sensoriales son excelentes, los caminos sensoriales también para que los hagan descalzos. Y en términos de patrones, que puedan identificar patrones de la vida diaria, las hojas, por ejemplo, cuáles tienen un patrón similar y tener esa exposición a la naturaleza porque ya tampoco lo sacamos mucho, ¿verdad? El contacto con la naturaleza es mínima. A veces hay niños que tienen una aversión a todo lo que es vivo, natural, que está en el ambiente con ellos porque no han tenido la oportunidad de experimentar con eso y de poderlo sentir y poco a poco integrarlo para poder responder de esa forma efectiva. En términos del lenguaje, pues es bien importante leer por diversión en la noche, sacarle un ratitito, 5 minutos para leerle al niño, buscar libros que son de su interés, jugar con el lenguaje, rimas, adivinanzas, los trabalenguas, todo eso también nos conecta con nuestra cultura, nos acercamos, que ha habido un alejamiento abismal. Así que no solamente trabajar la parte sensorial, sino todo lo que somos, ¿verdad? Como personas puertorriqueñas. Poemas cortos, canciones. Eso trabaja también la memoria auditiva, que es algo bien importante que tenemos que hacer con los niños. Y también lo conecta a vocabulario nuevo y con el que viene, ¿verdad? Con el que ya está trabajando.
Y cuando trabajamos vocabulario, pues siempre es bueno decir, pues mira, esto es un podio y un podio se utiliza para uno hacer una presentación y poder recostarle el podio, quizás la literatura que vas a estar utilizando cuando estás frente a otras personas. Hay podios de madera, hay podios de plástico, hay podios de metal y en esa medida él puede hacer ese concepto de lo que es podio y hacerlo suyo y utilizarlo en contexto cuando le tocara, ¿verdad? Así que en términos de motricidad gruesa, como yo les dije, yo soy súper fanática de esto porque entiendo que parte de los problemas que estamos viendo hoy en día de adaptación y de respuestas inapropiadas es debido a que estamos criando niños en una casa, en un apartamento, sin ninguna oportunidad de desarrollo de motricidad gruesa. Así que entre las actividades están saltos en un pie, arrastrarse usando los brazos. Usted le puede decir, ahora son ustedes serpientes venenosas, arrástrate por el piso y trata de alcanzarme, todo de una manera lúdica, baloncesto, pero no podemos enfatizar en precisión. Si son niños chiquititos, lo que tenemos que enfatizar es en el movimiento nada más, ¿verdad? En la destreza de lanzar. Preparar rutas por la casa con cinta adhesiva de colores que ellos puedan ir caminando, zigzag, curvas, rectas, etcétera. Saltar la cuica, la gente ya no sabe saltar cuica. Yo a veces veo esos videos de los nenes chinos y yo digo, Dios mío, están en kinder y eso. Entonces después uno dice, wow, como esa gente nos supera en tantas cosas, porque le dan mucho énfasis al desarrollo de la motricidad gruesa en la niñez temprana. Correr bicicleta. Tengo varios estudiantes que digo, correr bicicleta. Ay, yo no sé correr bicicleta. Y yo digo, wow, hay que meterte al departamento, a tus padres al departamento de la familia, porque eso es casi una negligencia que uno no haya enseñado a su hijo a correr bicicleta. Y ese es un programa motor que nunca se olvida. Si usted aprendió a correr bicicleta, a los 80 años se monta en una bicicleta y va a salir corriendo, no va a tener ningún tipo de problema. Trepar a árboles. Ese riesgo, que es un riesgo calculado, que uno se atemoriza muchísimo, se va a caer. Pues mira, si lo subió, lo baja, probablemente lo baja y no va a tener ningún problema. Así que hay muchas maneras intencionadas en que nosotros podemos promover el desarrollo de los niños, promoviendo también la integración sensorial a base de estas diferentes actividades. Así que el maestro empieza en casa. Nosotros tenemos que dar una mirada y reevaluar las prioridades. ¿Es ponerlo en equipo de baloncesto, natación, ballet, clases de guitarra o es dedicar en esos primeros años tiempo a que se mueva libremente, a que explore su cuerpo, a que explore la naturaleza, a que vaya poco a poco sin forzarlo y sin presionarlo, integrando todas esas experiencias sensoriales para que eventualmente pueda manejar los desafíos que enfrenta en la cotidianidad, ¿verdad? En lo que pasa todos los días, porque esto no se cura, se maneja, ¿verdad? Poco a poco vamos madurando y vamos encontrando estrategias en las que podemos de una manera más apropiada responder, pero también depende mucho de ese tiempo que nos han dedicado, de no juzgarnos, de la tolerancia, de la empatía, de la confianza, de permitirnos hacer las cosas. Así que yo los invito como padres, madres, abuelos, tíos, maestros, todos los que nos están escuchando, a que le demos una oportunidad a los niños de hacer cosas, de descubrir, de darles responsabilidad, de desarrollar autonomía, y en esa medida también les vamos a estar favoreciendo la manera en que ellos integran toda esa información sensorial, la procesan, la organizan y responden de una manera más apropiada. Mucho mejor el camino para ellos, para nosotros, y siempre pensando que esto lo hacemos por ellos, no lo hace por usted. Usted tiene que quitarse esa visión de lo que me conviene a mí, que es el mejor bienestar para mi niño. Así que los invito ahora a si tienen alguna pregunta, que podamos entonces conversar. Valeria, no sé si tú por aquí quieres pasar. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Margarita Marichal. Pues si tienen alguna pregunta ahora mismo la pueden poner en el chat del Facebook Live, que vamos a estar aquí leyéndola.
Cualquier cosita también la doctora dejó ahí su email, que si tienen alguna pregunta o al igual nos pueden contactar a Cinco Sentidos y se las podemos hacer llegar y nos puede pues, hablar un poco más y contestarnos, ¿verdad? Esas Yo dudas. creo que sí. No sé si alguien aquí tenga alguna pregunta. Sí, deme un segundito. Buenas noches y muchas gracias por la información. Yo tengo una duda. ¿Quién verdaderamente diagnostica esa condición, el trastorno. El trastorno. Bueno, ese diagnóstico final lo hace el neurólogo pediátrico, pero es después que tiene el insumo de un montón de otros profesionales, entre ellos los terapistas ocupacionales, patólogos del habla, terapistas físicos, psicólogos, o sea que es algo bien complejo, es un diagnóstico que no es muy fácil, no se sabe mucho todavía, por eso es que la comunidad médica está tan dividida, ¿verdad? Pero si este estudio que yo les traje evidencia que sí hay una diferencia marcada, porque como le dije, no aparece como una condición única en el DSM-5, siempre aparece como el apellido de algo comórbido. Y estamos viendo que hay niños que no están en el espectro o no tienen el ADHD diagnosticado, pero sí tienen un trastorno de procesamiento sensorial. Y, ¿verdad? Sabemos tan poquito. En realidad es algo que estamos tratando de promover eso mismo, que se estudie más, se investigue más, crear un perfil del niño puertorriqueño, pero en mi opinión personal, y yo no soy médico, soy doctora en educación, yo entiendo que el aislamiento, ¿verdad? Las condiciones de vida que estamos teniendo, estamos viviendo bien aislados, estamos pensando en que más es mejor, clases de esto, clases de lo otro, lo busco a las 6, lo llevo a la otra. No le estamos dando espacio al niño a que se desarrolle sin prisa, sin presión, no lo estamos exponiendo a ese descubrimiento como antes uno se criaba a lo mejor en la calle, no es que no hubiera niños con trastornos, pero tú estabas más expuesto a todo lo que es sensorial y de alguna manera u otra uno mismo va integrando, ¿verdad? Y ahora es más difícil. Y el sistema educativo, yo estoy totalmente en contra del sistema educativo tradicional porque nos empuja a eso también. Tú vas a prekinder, todos los niños están sentados todo el día haciendo tareas, ahí no hay espacios de juego, mucho menos espacios de juego en exteriores. Entonces, que es que por el liability, ¿verdad? La probabilidad de que los padres nos demandan si se caen, pero hay que educar a los padres y todos nos hemos caído, ¿verdad? Siempre hay un riesgo en cualquier actividad, aun cuando esté supervisada, pero lo tenemos que dejar hacer porque los tenemos que dejar desarrollar y esa parte pues es bien difícil de trabajar, ¿verdad? Porque mientras están bien pequeñitos, que uno a lo mejor tenga más tiempo, el maestro en casa es bien efectivo, pero una vez entran a la escuela, entonces es más difícil pues que se puedan subsanar unas cosas que nunca se trabajaron y el maestro no lo va a hacer. El maestro de la escuela no va a dejar la cobertura que tiene que hacer del currículo por darles unas experiencias de juego en exteriores o unas experiencias sensoriales. No, porque ahora viene la clase de inglés y hay que darla. Y entonces estamos enseñando para un niño cuando hay 25 y cada uno tiene unas necesidades bien específicas y bien distintas. Pero claro, eso es otro problema, esa es otra charla. Sí, pero yo me imagino, pienso, ¿no? De que el COVID también nos trajo como este tipo de, yo lo llamo inmadurez sensorial, porque entonces el niño se quedaba en la casa todo el día. Inmadurez neurológica. No jugaba, no jugaba afuera, se quedaba viendo televisión. Todo es... Exacto, y usar el celular o usar, ¿verdad? Una pantalla, ¿verdad? De algún equipo electrónico, o sea que también el COVID como que, ¿verdad? Nos trajo esta situación. Sí. Que ya cuando estos niños lleguen a la adolescencia. Imagínense, en el COVID yo recuerdo que una de las cosas que pasó fue que aumentaron las visitas a las salas de urgencia porque más niños se fracturaron piernas y todo porque fueron a los parques, que era algo que no habían hecho antes. Y entonces
no tenían ningún control de su cuerpo porque el tono muscular no está desarrollado tampoco, la coordinación. Y fue curioso los que salieron, porque la mayoría no salió. Y lo veo yo en mis estudiantes universitarias que estaban en escuela superior cuando el COVID, no interactúan con los compañeros. O sea que esa pandemia, además del sufrimiento que nos causó en términos de las pérdidas de vida, cambió totalmente la manera en que nosotros nos estamos socializando y estamos interactuando incluso con el ambiente. O sea, no solamente entre nosotros, sino con el ambiente exterior. Sí, es que es complejo, pero yo creo que esto es back to basic. Mucho de lo que tenemos que hacer es volver atrás y es lo que están haciendo muchos países europeos, Dinamarca, Finlandia, todos esos países están volviendo a llevar los nenes a los bosques. Esos primeros años es exploración, ver las cosas y eso trabaja ese desarrollo de manera natural. El de nosotros está demasiado atropellado, estamos forzando a los niños a que aprendan cosas para las que no están listas y no hemos atendido esa inmadurez neurológica todavía. Y eso crea muchos problemas. Pero eso es un tema bastante difícil de abordar, como de política pública. No, sí, vamos a ver aquí el chat, a ver si pusieron alguna pregunta. Pusieron que cuáles son las recomendaciones para alejar a los chicos de las pantallas. Bueno, ya hemos visto que en varios estados y en otros países ya en las escuelas están avoiding, ¿verdad? No pueden traer los celulares a la escuela. Yo pensaría que si les integramos a las rutinas otras actividades de estas divertidas, ellos empiecen a ver, mira, esto es divertido también, esto es otras cosas, otras posibilidades, otras maneras de usar mi cuerpo, a lo mejor más en exteriores, sin tener que ponerlos, por ejemplo, en un equipo, porque el equipo muchas veces es como penalizarte, es un regaño, lo tienes que hacer así, pero vamos a dar senderismo, vamos a ir a subir el monte del estado, vamos a ir a la playa, vamos a hacer estas cosas, buscar opciones que tampoco afecten nuestro bolsillo porque las cosas no están muy buenas y que ellos puedan autodescubrir la naturaleza, interactuar con ella y a la misma vez ver todas las posibilidades que ellos tienen en su cuerpo, de todas las cosas que pueden hacer. Y yo pienso que también estimularlo de reutilizar, reciclar, vamos a construir tal cosa con estas cajas de nevera que tiraron ahí y vamos a hacer, es cuestión de intentarlo y de presentarlo. Y yo pienso que de una manera divertida, como te dije, que apele también a ciertos intereses que puedan tener los nenes, lo van a querer hacer porque no hay nada más chévere que jugar y jugar en exteriores y jugar con mis capacidades, no necesariamente con las que me presenta un dispositivo móvil. Sí, también mencionan que hay que preparar a los maestros para saber cómo trabajar con estos niños. Definitivamente. Hay que volver a modificar esos currículos de preparación de maestros, pero a la misma vez hay que modificar lo que está pasando en el sistema de educación, porque de nada vale tener un maestro con ciertas ideas que va a un sistema y si no lo haces como se te pide, pues entonces de alguna manera te van a penalizar. O sea que es complejo también. Es tan complejo como diagnosticar a un niño con TPS. Sí, son muchas cosas, pero ¿qué podemos hacer nosotros como papás? Pues nuestra parte, ¿verdad? O como cuidadores. Proveer ese estímulo, proveer esa confianza, tener la paciencia, la tolerancia, comprender que esto es una condición real, ¿verdad? Que no es que es una cosa de que el nene está ñoñado, es una cosa real que nosotros tenemos que aprender sobre eso para poder darle al niño lo que en realidad necesita. Sí, también hacen otro comentario que pues los padres deben darle el ejemplo, ya que los niños lo están viendo todo el tiempo en el celular, pues los niños pues imitan lo que hacen los padres en el hogar. Sí, ¿no? Y tú sabes que el celular es como un vicio. Yo de noche digo, ay, voy a ver un ratito Instagram y de momento, Dios mío, llevo 2 horas pegada ahí y no me he dado ni cuenta. Sabes que hasta uno mismo, porque es una cosa, tú estás viendo videos y es un feedback, es algo inmediato, ¿verdad? Pero a la misma vez
es un mundo muchas veces fantasioso, y cuando vas a interactuar realmente no tienes las destrezas para interactuar con una persona real. No, sí. Pues te agradecemos mucho, doctora Margarita Marichal, por estar aquí, por todo, ¿verdad? Toda la información que nos brindaste en este taller y qué cosas tan simples se pueden hacer en la casa para trabajar lo sensorial con los niños y todo lo que son los 8 sentidos. Exacto. Los 8 sentidos. Pero sí, muchas gracias. Si tienen alguna duda o pregunta, también nos las pueden hacer llegar, al igual que la doctora. Y pues estén pendientes para nuestros próximos talleres en las redes sociales. Denos like, share. Sí, y acuérdense de los donativos, que es bien importante para que podamos seguir ayudando a otros niños y familias. Sí, muy cierto. Pues muchas gracias y pues buenas noches. Buenas noches.